Tardes, noches, días, madrugadas, desveladas e insomnios. ¿Cómo están ustedes? El día de hoy tenemos un tema, bueno, todos son especiales, pero es muy especial porque para empezar es sobre poesía y la poesía es especial y además es sobre alguien muy especial en la poesía, que es Pessoa, ¿no? Pessoa es un hombre cuyo descubrimiento como poeta para él mismo es tardío. O sea, no se le conoce mientras vive y no es famoso, ni mucho menos. Se le empieza a descubrir muchos años después. Y es un tipo sorprendente. Es un tipo sorprendente porque su poesía va más allá de muchas cosas. Digo, yo creo que hay buenos poetas, aunque dicen que la poesía es la poesía y no hay, o sea, es poeta o no, pero yo creo que hay buenos poetas, hay poetas excelentes y está Pessoa, ¿no? Me parece, no quiere decir que sea el único, pero Pessoa es alguien muy, muy particular. En esta sesión, pues tenemos también, o sea, vamos a hablar de una diversidad de asuntos acerca de Pessoa. Un poco de su vida o de su persona, su obra, desde luego que es muy importante, la cuestión de los heterónimos, que es algo que también es sorprendente, ¿sí? O sea, él tiene 3 o 4 estilos diferentes y es una persona y es otra persona y es otra persona y otra persona cuando escribe. Y no era esquizofrénico, cabe decir. No tenía varias personalidades psicológicamente hablando, ¿no? Y bueno, así se dividiría. Al final vamos a hablar sobre un poema, desde luego todos son grandes poemas, está también, desde luego, el libro del desasosiego y muchas cosas, pero tenemos el poema de Tabaquería, que bueno, no, ahora sí que no en lo particular, porque ya somos 3, que se nos hace un poema muy importante, en el que se describe a sí mismo y describe a la humanidad en sí mismo, ¿no? Y yo quiero dar la bienvenida y también abrir la puerta a Mercedes Espinaza para que ella nos empiece a ilustrar acerca de Pessoa. Bueno, pues primero que nada saludo, ¿no? Y junto con el saludo me voy a presentar. Yo soy Mercedes Espinaza Illades, soy maestra de historia, de filosofía, de arte. Estudié en la UNAM historia, literatura y posteriormente también estudié filosofía. Me dedico a la docencia hace 20 años y pues bueno, esa soy yo y pues me invitaron a participar para hablar de uno de mis poetas preferidos. Soy una mujer que se ha dedicado a conquistar cierta debilidad por ciertos filósofos y ciertos poetas, y cuando me invitaron, Fernando Pessoa es una de mis debilidades desde mi etapa universitaria, ¿no? Yo en realidad lo descubrí en la universidad, ya cuando estaba yo un poco más grande, en una clase que tomé con un maestro de la universidad y que me lo presentó, y que un poquito a partir de presentármelo y de leerlo, frente a la lectura de su poesía, se me reveló, ¿no?, la creación poética. Para mí ha sido un principio rector de mi vida, no solamente de mi vida como docente, sino de mi vida a nivel cotidiana. Ha sido un poeta que cambió mi existencia, porque pues también tengo esa línea filosófica. Y para mí, quiero compartir aquí a la audiencia un par de anécdotas que van sumadas a ese momento de revelación poética que yo tuve
en la juventud cuando descubrí a Fernando Pessoa, ¿no? Una de las cuestiones que se me reveló es como la importancia de esta pluralidad del ser que se habita en el ejercicio poético, ¿no? Lo que decía un poco Carlos acerca de los heterónimos, para mí encarna el principio mismo de lo que es la poesía y la filosofía, ¿no? Es decir, siempre recordando que la filosofía está hermanada con la música y con la poesía, ¿no? Entonces, para mí, esta relación entre las letras, la poesía y la filosofía se reveló cuando yo me encontré por primera vez con la poesía de Fernando Pessoa, ¿no? A tal grado fue que reconociendo en Pessoa, Fernando Pessoa, que ahorita más adelante hablaré un poco de su vida de manera muy general, lo primero que me conectó fue con un Pessoa viajero. Pessoa, Fernando Pessoa fue desde muy niño un viajero, porque él, aún naciendo en Portugal, en una etapa muy temprana, tuvo que viajar frente a la muerte de su padre, tuvo que viajar con su madre a Durban, a África, porque se casó, se volvió a casar la mamá de Pessoa con un funcionario y se fueron a África cuando África estaba en esta condición como de colonia, ¿no? De colonia inglesa, y entonces se van para allá, y entonces Pessoa desde muy joven, desde una edad temprana, tuvo una relación con un paisaje muy, muy distinto, muy otro al que había sido su escenario de nacimiento. Ahorita voy a ahondar en eso, en ese principio. El caso es que Pessoa, viviendo en África y siendo colonia inglesa, aprendió la lengua inglesa y escribió la mayor, bueno, no la mayor, pero sí gran parte de su poesía la escribió en inglés, y luego en el desarrollo de esta etapa en Durban, fue y vino muchas veces, ¿no? En su etapa de niñez y de adolescencia, Pessoa fue un poeta que viajó mucho, y ese ámbito viajero, siento que le abrió el espíritu frente a la curiosidad de la vida, del mundo. Entonces fue un hombre que no abrió nada más los ojos del cuerpo, sino los ojos del espíritu hacia la profundidad del viaje, ¿no? Que me conecta un poco con Homero, con Ulises, ¿no? Y entonces, claro, yo de joven también inicio un viaje exclusivamente yo, Mercedes Espinaza. En algún momento decidí ir a encontrarme con él a Lisboa, aunque evidentemente ya había muerto, porque Fernando Pessoa muere en 1935. Yo este viaje que hice, lo hice como por los 90s, ¿no? Y claro, cuando llegué yo a Lisboa, efectivamente, como venía toda impregnada de su poesía, pues sí me encontré con él, me encontré con su voz, con la atmósfera, que es lo que lo hace a él ser quien es, uno de los, para mí, desde mi postura, uno de los más grandes poetas del siglo XX, Fernando Pessoa. Entonces, voy a este viaje a Lisboa, voy a buscarlo, voy a buscar su tumba, no la encuentro, me voy hacia otro lado, voy a su casa, a sus calles. Efectivamente, desde la ventana de uno de los cuartos donde vivió, todavía quedaba el letrero de la tabaquería. O sea, la verdad que ahora que me invitan a participar en esta plática de Pessoa y me dicen, Carlos y Armando, que sobre también tabaquería, pues regresa a mí todo ese mundo que Fernando Pessoa me regaló. Mi biblioteca actual, en mi casa actual, tiene más de 2 libreros llenos de libros acerca de la poesía y de los heterónimos y de biografías de Fernando Pessoa. Es decir, soy una mujer amante de este poeta, aunque haya un traspatio en el tiempo, pero nos seguimos encontrando cada noche. Entonces, pues agradezco mucho la invitación y espero a través de pues lo que yo voy a compartir de mi encuentro con él, invite a un montón de gente a conocer de lo mejor que ha dado la historia de la poesía y de la cultura. Bueno, ya me presenté y hablé un poco de mi relación, de cómo inicié yo mi relación, un poco de su biografía. Y yo quiero decir que yo he sido una persona siempre que ha conocido la vida de los autores a través de su obra, ¿no? Me he querido enfocar más en eso. Ahora, pues desde luego es importante ubicarnos en el tiempo, ¿no? El tiempo de Fernando Pessoa, poeta portugués,
su momento de presenciar y vivir en el mundo es en el año de 1888, ¿no? En esa época nace nuestro poeta que estamos platicando hoy, que para mí es una fecha muy contundente, ¿no? Finales del siglo XIX y principios del XX, porque yo también en mis estudios que he hecho a lo largo de mi vida me he enfocado mucho en el romántico, en el siglo XIX, ¿no? Y entonces ha sido un siglo que para mí ha dado unas cosas enormes. Entonces, Fernando Pessoa nace en un momento importante a nivel de historia y de cultura, como de una transición a un tránsito para mí histórico importante, que es el puente entre el siglo XIX y XX, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque es una época de muchos cambios, ¿no? De él mismo, su vida, la vida que tiene desde niño, es una vida que está muy permeada de los cambios, como a nivel más general, de lo que implicó la historia y la cultura de esa época. Ahora, siento que desde muy niño, Fernando Pessoa tiene una relación con una abuela que para mí, como lectora de Pessoa, de cara a su biografía, es una influencia importante, una historia de una abuela que de alguna manera está como está habitando la vida desde una especie de locura. Y entonces yo creo que desde muy niño, Fernando Pessoa, al tener relación con su abuela que habitaba este mundo de la locura, se dejó tocar. Sí, claro, aclarando, como dice Carlos, que, o como se ha dicho, no era esquizofrénico, pero de alguna manera Fernando Pessoa como poeta desde muy niño tuvo este contacto con la vida posible, que en algún momento, en este momento de la historia, de cambios y todo, una persona que tenía una voz de lo posible, pues podría mostrar una especie de locura, ¿no? Pensando sobre todo en la importancia que tienen los estudios de la psique también para este momento, ¿no? Entonces, yo creo que Fernando Pessoa, lo que pasó con él desde muy niño, con la atmósfera muy específica de lo que es Portugal, de lo que es Lisboa, un país como que adentro pero afuera, ¿no? Un lugar que siempre nos lleva a una especie de otro tiempo, ¿no? Incluso cuando yo viajé, esta atmósfera portuguesa seguía estando presente, ¿no? Una atmósfera como de un tiempo sin tiempo. Entre eso, la muerte de su padre, el nuevo casamiento de su madre, el tener que salir exiliado a Durban, tener esta relación con la abuela desde muy niño, que tenía este mundo de locura, la abuela, creo que todos fueron, digamos, a nivel circunstancial de vida, de biografía, fueron cosas que fueron abismando, que fueron templando el espíritu del poeta, ¿no? Yo sí podría decir que estas anécdotas biográficas, porque quiero aclarar que el Pessoa como de la vida exterior es un hombre como simple, como común, ¿no? Era un hombre que hacía, en términos de una vida ya más adulta, hacía intercambios comerciales con el extranjero, como que la vida exterior y cotidiana de Pessoa no resulta tan atractiva como la vida que revela la poesía del poeta. Y yo creo que eso tiene que ver con el amanecer de una vida interior desde muy niño, con las despedidas, con los encuentros, con el abandono y la muerte, que también creo que fue determinante para Pessoa, el perder a su padre desde una etapa de la niñez, creo que fue más o menos de los 5 o 6 años que muere el padre, de tuberculosis, que luego se va a ver muy reflejado en sus poetas heterónimos, porque algunos de ellos mueren de tuberculosis, entonces también en ese ámbito de la relación entre la biografía y la obra, sí influye muchísimo, aunque era muy niño, que el padre muera de tuberculosis y que viva este primer momento como de abandono existencial frente a la figura paterna, y luego pues todo este momento de continuos viajes, de continuos cambios, bueno, hasta que al final, en algún momento de su desarrollo de niñez y juventud, ya termina por quedarse finalmente en Lisboa, ¿no? En Portugal, y disfrutar este mundo, esta atmósfera, esta cosmovisión de Portugal. Muy íntimo, un hombre íntimo, podría decir yo tímido, ¿no? Frente a un estilo poético, Pessoa me resulta como persona biográfica y como creador
me resulta un poeta más interior, más íntimo, un poeta de la imaginación, y como diría uno de sus heterónimos, Bernardo de Soares, el poeta del desasosiego por excelencia, del desasosiego como una forma de la vida interior, ¿no? Entonces, bueno, eso de su biografía diría eso. Nace en 1888, muere en 1935, muy joven, de 47 años, ¿no? Es una muerte joven, una pérdida definitivamente contundente para la época, porque la verdad, él, Fernando Pessoa, hizo una renovación de la construcción literaria, ¿no? Hasta ese momento no se había visto algo igual, un poeta que tuviera, los más importantes son 4, como los mencionó Carlos, pero Fernando Pessoa tiene alrededor de 27 heterónimos, mayores o menores, desde la etapa de la adolescencia. Él empieza a tener, cuenta por ahí la historia mítica de Pessoa, que él se iba, como la mamá tuvo después muchos hijos, no le prestaba mucha atención a él, y entonces este lugar como de cierta desatención, él lo aprovechaba para irse y construir muy joven los primeros heterónimos, que eran como los con los que platicaba él. O sea, desde muy joven, desde adolescente, empieza una construcción de poetas paralelos, duplicados, espejos, con los que empieza él a hacer un tipo de comunicación. Eso nos marca que desde adolescente era un hombre muy solo, muy íntimo, y que buscaba encontrar estas otras voces con el que él mismo dialogaba. Entonces, a partir de la adolescencia, bajo esta circunstancia biográfica, él encuentra en la poesía un lugar donde puede viajar por todos los mundos, que por ahí en algún poema y en muchos poemas de él lo va a estar diciendo todo el tiempo. De hecho, Tabaquería empieza con un verso que fue el que me tocó desde joven, ¿no? Que vamos a hablar más adelante de Tabaquería. Entonces, bueno, esta vida íntima le genera este aspecto que a mí me parece afortunado, aunque pues, en el mundo no es tan afortunado, como de una especie en el mundo cotidiano de perdedor, porque él no quería dejar de ser quien era, él no quería funcionar circunstancialmente. Entonces, por ejemplo, ¿a qué me refiero? A que él en algún momento se enamora de una mujer con la que no tiene mucha fortuna, Ofelia se llama, ¿no? Y Ofelia como que es el gran amor de Fernando Pessoa, Ofelia, y como que Ofelia no le entiende al Pessoa íntimo, no le entiende al ser interior, y entonces no termina por cuajar ese amor. Entonces siempre tiene como esta desazón el poeta, que nunca logra ser el ser exitoso del mundo exterior. Y entonces, claro, ¿no? Él mismo cuando habla de su vida dice, pues mi día de nacimiento y mi día de muerte, porque todos los demás días son míos. Solamente sé yo cómo las habité o no los habité, porque en términos de la vida exterior, pues no era un hombre ni tan atractivo, dicen, y tenemos imágenes de él, de que era más bien un hombre no tan atractivo. Entonces, la vida realmente de Pessoa tiene que ver con la invitación y la revelación de su creación, sobre todo también a través de las distintas voces que van llenando su mundo, su universo poético, y que nos van permitiendo conocer más al poeta a través de su creación poética. También tuvo, que sí lo tengo que decir porque es importante como parte de su vida, tuvo el gusto por el alcohol. Fue un hombre que le gustaba participar de la bebida, del café con piquete, y eso pues a su edad madura pensando que le trajo un problema, ¿no? En el hígado, que en algunos casos se dice y en otros no. Las biografías que yo he estudiado más a fondo dicen que finalmente eso es lo que le genera la muerte, ¿no? Un problema en el hígado, un problema de cierta cirrosis hepática. Y bueno, lo que me importa también de eso, ¿no? Es que en el último momento dice que un poco en las noches se levantaba a escribir casi como en trance, ¿no? Lo que las voces de sus poetas heterónimos le contaban, pero bueno, finalmente
cuando él va a entrar al hospital para morir en él. Él dicen que el último momento de su vida fue que le pasaran sus lentes para poder ver y platicar con sus heterónimos. Algo que yo le contaba a Armando antes de entrar aquí en la sesión es que algo muy impresionante que pasó históricamente en el contexto de Pessoa es que al morir Pessoa nadie sabía que los otros heterónimos eran Pessoa. O sea, todo el mundo se sorprendió de que los poetas no siguieran escribiendo, ¿no? Caeiro, Campos, que no siguieran, o sea, la gente de su tiempo no supo bien que era el mismo poeta el que se desdoblaba en este margen de poetas. Bueno, para no tardarme tanto, yo traje unas cosas que me inspiraron de algo que leí. Entonces, leí algo por ahí que dice los heterónimos. Bueno, no sé si alguien quiere hablar algo de su vida. Armando, Carlos, o ya le entro a los heterónimos. Bueno, vamos a un poquito, a ver, Armando, por favor. Híjole, pues antes, bueno, sí, a mí me fascinó esta conexión que él hace desde muy joven con la psicología. Leía que Pessoa desde muy joven empezó a interesarse por todas estas cuestiones patológicas, ¿no? Fue un lector de Freud, fue un lector de psicología, de psicoanálisis, tratando de entender también, vi algunos trazos que hacía de sus genealogías, de su familia, ¿no? Y rastrearse más o menos por dónde venía la onda. Sí había esta amenaza, este riesgo, no sé si un temor real o no, ¿no? Con respecto a la abuela, y de que él estuviera padeciendo una situación similar, ¿no? Él mismo se diagnostica, o sea, era increíble, o sea, lo que voy es, pareciera que este hombre pasa o conecta o en algún momento de su vida como que hace una especie de conexión entre lo clínico y lo literario, aunque pues con mucho, ¿no? Y de sobra, ¿no? La literatura sobrepasa, ¿no? Totalmente las categorías clínicas, ¿no? Pero sin embargo sí había esos referentes, y algo que me impresionó mucho también fue que se dice, ¿no? Que varios de sus hermanos fallecieron también. O sea, estuvo sí también marcado por la muerte no solo su papá, sino sus hermanos también en un principio. Entonces, sí hay un sentido trágico muy, muy cabrón en la biografía de este hombre. Y además va como muy ligado también generacionalmente, como decía Mercedes, a este tipo de escritores trágicos. O sea, a mí me llama mucho la atención ese 1888, que es justo el año también en el que Nietzsche hace sus últimos textos, digamos, en estado consciente. O sea, Nietzsche empieza la locura de una forma cada vez más cabrona, justo a partir del 88. O sea, digamos, fueron casi 10 años de locura en el caso de Nietzsche, ¿no? Hasta que muere en 1900. Entonces, digamos, participa junto con otros poetas, junto con otros, de esta savia trágica, ¿no? Que tienen muchos escritores del siglo XIX, ¿no? Estos lobos esteparios, ¿no? Que están en un mundo en transición, ¿no? Y que están como que no se saben ubicar, que no saben, y que ni que la gente misma los puede ubicar, ¿no? O sea, no solamente ellos, sino la gente tampoco puede precisar qué es lo que están leyendo, ¿no? Un poco como en Nietzsche, ¿no? Cuando lees el Zaratustra ya no sabes si estás leyendo filosofía o literatura o una revelación o qué cosa tienes allí enfrente, ¿no? A mí de esto que están comentando Mercedes me llama mucho la atención cómo yo podría como trazar así como el principio y el fin como de una novela, la novela del sujeto. Porque, digamos, la modernidad, a partir de Descartes, la modernidad sí se clavó cañón a definir tanto filosóficamente y después estéticamente al sujeto como el eje central, ¿no? Como lo que unifica, ¿no? Lo que termina estableciendo la estabilidad del mundo. O sea, el sujeto se vuelve como este eje o centro de todas las cosas, ¿no? Que mueve y determina todo. Pero a partir de este tipo de poetas y de este tipo de escritores, resulta que este sujeto pues se va disolviendo, ¿no? Se va disgregando y que en realidad
La verdadera experiencia no es la de, la de un sujeto fuerte, sino de un sujeto que justamente en la porosidad de su existencia, de su flujo y de su devenir, ¿no? Es que él, digamos, revela una dimensión del mundo y de la realidad mucho más evanescente, mucho más inacible y tal vez más angustiante por lo mismo, ¿no? Y ser testigo de eso, ¿no? De esa disolución es, me parece, clínicamente o no, como se quiera ver, ya lo hemos estado comentando, fascinante, ¿no? Digamos, Pessoa es como el fin de este culto al sujeto creador o al genio en este sentido duro de la expresión, ¿no? Sobre todo, lo vimos también, no sé si Mercedes pudo escuchar o estará también de acuerdo, ¿no? Como gente como Charlie Parker, ¿no? Mismo en el jazz, ¿no? Fue un personaje así, ¿no? Donde la genialidad ronda lo trágico, ¿no? Y no es, no son objetos de culto, en realidad son más bien seres casi como invisibles, ¿no? Para su momento, para su tiempo, y mucho más misteriosos de lo que creyéramos pensar. Entonces, sí, o sea, sí me gustaría, no sé, Carlos, si quieres decir algo más sobre la vida de Pessoa, pero sí entrar a este tema fascinante de los heterónimos, porque si no, sí, porque se tocan muchas cosas con ese asunto, ¿no? Casi, además supe que también empezó a tener una predilección por el esoterismo, ¿no? Hay también en el lenguaje esotérico, ¿no? Mucho que decir sobre la heteronomía también, o sea, sobre esta visión esotérica también del sujeto que también es fascinante. Entonces, no sé, Carlos, que si quieres comentar algo o le Yo entramos. quiero comentar algo nada más rápido. Ok, claro, Si claro. me dan un poco de chance, quiero comentar algo. Esta relación de lo mistérico, de lo esotérico, Pessoa lo establece un poco en su relación con Oriente. Él tiene un vínculo, una cercanía física y espiritual con Oriente. Es un poeta mistérico, de una cosmovisión pagana, panteísta, tiene unos elementos o sea, ¿qué quiero decir con eso? Que además es un hombre que conoce con dimensión el pasado, cosa que un poco con lo que comentaba Armando acerca de lo clínico, yo creo que uno de los problemas que ha tenido la modernidad y la posmodernidad en cuanto a lo clínico es como la distancia íntima que se genera con esa forma de abismar el pasado. Y algo que sí se nota, no en él, pero en sus heterónimos, es Horacio, es la poesía clásica romana, la poesía clásica griega, el paganismo de Oriente. Es un plural. El plural de sí mismo, él es un hombre muy plural, conocedor del pasado, habitándolo, porque además sí creo que es un hombre que lo habita, ¿no? Yo sé que es difícil hablar de estos temas en una época como tan contemporánea, como sería 1888, 1935, esta voz como del pasado, como ¿no? de la vida interior. El tiempo de él es más clínico, es más psicológico, pero su tiempo espiritual es un tiempo antiguo, clásico, prehistórico, es un hombre que toca todos los tiempos. O sea, yo que soy una maestra de historia de la cultura, puedo decir, Pessoa, como poeta del siglo XX, es un poeta extraordinario en el sentido de que toca todos los tiempos. Y entonces, sí, yo diría, nada más concluiría, que esta dualidad del poeta filósofo, del enfermo clínico, de la psicología, también es una dialéctica interesante de analizar en él, su parte como más profunda y su parte más mental. Es un poeta que da para 1.000.000 de análisis, la verdad. Nada más quería decir eso, esa relación que él tiene amorosa y íntima con Oriente por esto de los viajes, ¿no? Que es muy bonito también empezó. Perdón, que te tocaba a ti, Carlos. No. No está bien, es más, yo no voy a hablar de gran cosa, nada más quería hacer breves comentarios acerca de la cuestión de lo clínico y todo esto. O sea, Pessoa sí tiene una personalidad esquizoide. El sumirse tanto en la lectura, tanto en el interior, es de una personalidad esquizoide. Pero un esquizofrénico no es funcional. ¿Sí? O sea, o sea, dentro de todo es una persona funcional,
porque también trabaja, o sea, funciona en el mundo exterior, hace su comercio, importa, exporta, lo que sea, y es una persona que no está encantado con eso, pero que lo puede llevar a cabo. O sea, sus heterónimos no están trabajando, ¿no? No están chambeando, no tiene Exactamente. Sí, no, eso hubiera sido muy bueno porque se hubiera hecho millonario, ¿no? Pero, pero, o sea, yo lo que quería decir es que Pessoa, ahora sí que como Pessoa, como su apellido es otra persona, es otra calidad de gente, me refiero a lo interno, a lo espiritual, de que desde luego se vierte en la poesía, ¿no? Y que está completamente loco, pero es un loco completamente lúcido. Está lúcido. Ahora sí, vamos a hablar de los heterónimos. Bueno, pues justamente, ¿no? La lucidez de este loco poeta. A ver, los heterónimos es un tema gigante, pero yo quisiera empezar con algo que siento que es importante para poder hablar de los heterónimos. Quisiera decirles que esta forma, compartir con la audiencia, que esta forma de la heteronimia, en el caso de Pessoa, construye novedosamente un sistema poético, ¿no? Y cambia un poco la estructura de la teoría literaria que se venía manejando, ¿no? Como parte del estudio poético y de la teoría literaria, como que Fernando Pessoa le da un vuelco con esta propuesta de sistema poético que va a implicar estas alter egos o otras personalidades con fechas de nacimiento distintas, lugares, profesiones. Impresionante. La verdad, estábamos hablando antes de entrar así a la sesión como que me queda grande, ¿no? Me da hasta como penita poder hablar de una persona como poeta tan gigantesca, ¿no? Entonces, lo primero que quisiera yo, antes de ya entrarle a los heterónimos, es decirles que desde mi lugar más filosófico, para mí los heterónimos de Pessoa son una especie como de nombres y voces, ¿no? Es una fragmentación, que eso lo leí de otra persona que me pareció como que la tomé y lisa mía, dice, la heteronimia en Pessoa es una fragmentación de la voz poética en múltiples voces y personalidades, ¿no? Es decir, así empezaría introduciendo yo. Justamente, la filosofía lo que permite a nivel poético también es conquistar esa vida interior que te permite la posibilidad de ser todo, de todas las formas posibles, citando al poeta. En Pessoa, la voz se multiplica. Cada heterónimo tiene su propia forma de ser, su biografía, su propia cosmovisión del mundo, que eso es también muy importante porque nos permite a través de sus heterónimos captar del mismo poeta las distintas cosmovisiones que logra captar a través de sus heterónimos. Dice, un tipo de fe. La heteronimia genera un tipo de fe, un propio estilo poético y literario. Un viaje a otras almas, otros cuerpos, otras literaturas, ¿no? Que eso es como decir para mí desde un ámbito de lo genial, otras almas, otros cuerpos porque tienen biografías independientes uno de otro y lo más importante para mí, otras literaturas, es decir, muchas voces dentro de la misma voz. Viaje en búsqueda de la otredad. Sí creo que Pessoa, en sus heterónimos, lo que está buscando es la recuperación del otro, como filósofa lo digo, ¿no? Filósofa poeta. Es decir, poder establecer el diálogo con el otro, que sí considero que la época en la que nació estaba olvidando lo que significaba la otredad, ¿no? El poder habitar la vida desde otras miradas, desde otras voces. Ese ser otro que también somos. Es decir, este espejo que implica el otro cuando toca hablar de uno mismo, ¿no? Un viaje a la metafísica. Yo sí creo que los heterónimos en Pessoa son un viaje potencial
al sentido original de lo trascendente o de la metafísica, ¿no? Bueno, es mi forma de introducir los heterónimos. Es una poesía plural. Los 4 más importantes heterónimos de Fernando Pessoa son Alberto Caeiro, que ahorita les doy su fecha de nacimiento y su, ¿no? Déjenme, Alberto Caeiro, que nace en 1899 en Portugal, es un maestro pagano. Yo creo que Caeiro, el primero que estoy mencionando yo de los heterónimos, es el naturalista, es el pagano, es el oriental, ¿no? El que se vincula con la cosmovisión del cosmos, ¿no? Es un poeta también que habla de la visión natural del mundo, ¿no? Es un cantor de la naturaleza. Pero bueno, claro, hay que aclarar, ¿no? Alberto Caeiro es un heterónimo cantor de la naturaleza, pero de otra naturaleza, que no es la naturaleza científica de finales del siglo XIX y XX, sino de la naturaleza oriental, pagana, originaria de las culturas primitivas, ¿no? El otro, Álvaro de Campos, es el otro heterónimo. Déjenme ver aquí si les señalé la fecha del nacimiento de Álvaro de Campos. No la tengo por aquí presente, pero ahorita la busco. Es un ingeniero. Álvaro de Campos es un ingeniero, que es el heterónimo de tabaquería, ¿no? Si no estoy mal ahorita, es Álvaro de Campos un ingeniero, un hombre como entre pesimista y futurista, sería Álvaro de Campos. Bernardo de Suárez, que es el otro yo de Pessoa, es el libro del desasosiego, y el monárquico, el que se va a vivir a Brasil porque no soporta la vida en Lisboa, porque es un hombre monárquico, muy culto, muy clásico, un estudioso de los poetas latinos, ¿no? Como Homero. Ese es Ricardo Reis, que por cierto, una de las obras más importantes de José Saramago está inspirada en el personaje heterónimo de Ricardo Reis. Bueno, serían los 4. A ver, alguien más que quiera decir. Bueno, porque se pueden decir muchas cosas, pero... Sí, está bien, Armando, por favor. Sí, bueno, pues yo estaba tratando, cuando yo me enteré de esta situación, de este caso tan peculiar de Pessoa y sus heterónimos, malamente lo primero que se me ocurrió fue entenderlos como si fueran seudónimos, ¿no? Es decir, la manera como tratas de esconderte por razones diversas tu identidad detrás de un nombre falso, ¿no? Un seudónimo, ¿no? Un nombre falso, un nombre que te protege. Pero bien decían que no, el heterónimo no es para nada un seudónimo. No es que seas tú mismo encubierto, protegido por alguna razón, ¿no? Decían el heterónimo es más como una máscara griega. Justo esta que se utilizaba para amplificar la voz, para que la voz se oyera. La voz del ser, diría Mercedes, ¿no? Para que la voz del ser se oyera. Claramente. De esa máscara viene la palabra persona. Prosopón en griego es persona, y era justamente lo que se le daba el nombre a digamos, este dispositivo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Que utilizaban los griegos para que la voz del artista, del personaje, se escuchara, como para que hiciera resonancia esa cosa, era un efecto como de resonancia, ¿no? Y finalmente sí, pareciera que estas máscaras, estas identidades, esta diversidad, esta pluralidad es, sí, como altavoces de la alteridad, ¿no? Interna. Lo chingón y lo impresionante de esto es que estamos hablando de una alteridad que no es, por ejemplo, en el asombro griego que dice, el griego se asombra de la alteridad afuera. Y, digamos, la pregunta filosófica del griego es ¿por qué hay cosas? ¿No? ¿Por qué es que la unidad de lo real se bifurca en tantas expresiones? ¿Y qué es lo que une? ¿Y qué es lo que hace que las cosas sean, siendo todas diferentes? ¿No? O sea, pareciera que,
digamos, en un sentido como más visual, más griego, la alteridad es un fenómeno que está frente a ti, pero Pessoa lo descubre en él, no lo descubre fuera, lo descubre dentro, ¿no? En este sentido, se parece mucho también a las visiones esotéricas, por ejemplo, de estos rusos tan interesantes, ¿no? Del Cuarto Camino, Ouspensky y todos estos hombres que igual concebían la idea del yo como totalmente evanescente y plural. O sea, para esta tradición esotérica, curiosamente, los seres humanos estamos constituidos por muchos yoes. Estamos aquí, digamos, como rompiendo uno de estos grandes mitos, uno de estos grandes, digamos, anclas del pensamiento filosófico con los heterónimos, ¿no? Es decir, ya a una misma idea de autor. Es decir, siempre a nosotros nos han enseñado, ¿no?, que el autor es la palabra que unifica los libros en una sola fuente, en un solo origen, ¿no? Y clasificas, hasta las bibliotecas se clasifican por autores, ¿no? Y ahí tienes, ¿no? Lo usas como una especie de mecanismo para unificar, para entender. Pero en este caso, el heterónimo de Pessoa funciona al revés. En realidad, el autor termina diversificándose por las obras, ¿no? Y en realidad el autor más bien termina siendo una especie de espejismo, una especie como de efecto, no causa, sino efecto de la obra, ¿no? Es algo impresionante, que tú leyéndola a él, dices tú, lo que pudiera para una persona ser un poeta caótico, un poeta sin estilo, un poeta, ¿no? Que pareciera que no tuviera ningún criterio, ¿no?, estético así como homogéneo, empezó, es justamente eso lo que hace a través de los heterónimos que su universo sea así, tan fascinante y tan plural, porque no es que sea caótico, es que es otro el que escribe, o desde la alteridad que se está produciendo, ¿no? La creación poética, ¿no? Entonces, a mí me parece fascinante, ¿no? Y estaba yo tratando como de qué ejemplos hay, ¿no?, de heteronomías metafísicas, ¿no? O sea, es como, yo me quedé pensando, es un poco como la figura del medium, ¿no? Es decir, como en una sesión espiritista, el medium termina siendo habitado por otro, ¿no? Y hay en el medium una especie de oquedad, una especie de vacío en él que le permite que cohabite otro, ¿no? Entonces hay una especie de diálogo con el ausente, increíble, ¿no? Porque al final del día, pues justamente, como diría Martí, el uno brilla con el fuego del otro, ¿no? O sea, entra Ricardo Reis y desaparece Pessoa, ¿no? Entra el otro y Pessoa no está, ¿no? De hecho, en algunos momentos en que hasta entre ellos se hablan, terminan ellos hablando de Pessoa como si fuera otro heterónimo, ¿no? O sea, poca madre, ¿no? Increíble. Entonces sí, pareciera que igual, o sea, cuando uno puede presenciar una sesión espiritista, pues puedes ver más o menos algo así, una especie como de desfasamiento, de eclipse del yo, ¿no? De esto que decimos que es el yo, ¿no? Eclipsado por un momento por estas otras figuras más cabronas, ¿no? Y también hice referencia también, en mi mente venían estas ideas también, por ejemplo, de como si empezó la reencarnación fuera simultánea, como si en un mismo espacio. Para mí, o sea, cuando yo empecé a tratar de entender qué es el sujeto para Pessoa, yo dije, es que para Pessoa el sujeto es más que un individuo, el sujeto es como un espacio, como una instancia mucho más vasta que un individuo. Y es en ese como en esa como península, en ese como lugar donde brotan todas estas manifestaciones, ¿no? Es como si de alguna manera, como si en Pessoa hubieran reencarnado en esa península simultáneamente todos estos seres, ¿no? O sea, no tuvo que pasar la muerte y luego viene otro y reencarnas en otro, no. En él encarnaron simultáneamente todas estas formas, ¿no? Es como si fuera una reencarnación, ¿no?, de múltiple en un solo instante, en un solo momento.
¿no? Por ejemplo, las tradiciones orientales, el ser que reencarna no es el yo, pues, es una instancia todavía más sutil y abstracta, ¿no? Que es lo que perdura en el tiempo. Y esa cosa para mí como sutil y abstracta es justamente eso que es como el laboratorio de Pessoa, ¿no? Es el lugar donde están gestándose, donde están mostrándose estos rostros, estas voces, estas vidas posibles, ¿no? No sé qué opinas, Carlos, sobre esto. Sí, sí, bueno, yo lo que creo es, bueno, está muy fuerte porque, o sea, es como pensar cómo puedo ser otro sin dejar de ser yo, ¿no? ¿Cómo puedo encarnarme en otro sin dejar de ser yo? Y ahí es donde también defiendo la tesis de que Pessoa no es esquizofrénico porque él regresa a sí mismo cuando lo desea, o lo supongo, no lo sé, no lo sé, pero Pessoa no es o sea, en ese sentido, no es una parte del cosmos, Pessoa es el cosmos. Pessoa abarca, Pessoa se va fuera de sí para abarcar lo que hay allá, trasciende todo, o sea, en ese ejercicio trasciende todo porque además, no sé, digo, no tiene miedo, o sea, no le da miedo ir a probar al otro y a vivir al otro y que el otro escriba por él o él escribir por el otro, o sea, porque además son juegos en los que no se sabe quién es quién en un momento dado, ¿sí? Y no tiene miedo de perderse ahí, no tiene miedo, o sea, un actor puede interpretar varios papeles en diferentes tiempos, es más o menos similar. Se puede meter en el personaje y ser Pedro o Juan o lo que sea, ¿no? Pero eso es muy diferente en un autor. O sea, como actor, es de hecho una necesidad básica. Pero como autor te estás enfrentando lo que decía al cosmos. Estás enfrentando... Pessoa no tiene parcelas ni cortapisas, que es algo muy difícil en el ser humano, ¿no? Desde por lo que somos, por nuestra naturaleza, por nuestra psique y por nuestra educación o maleducación o mala formación, como sea, ¿no? Somos seres parcelados. Y Pessoa no se ve como parcelado. Pessoa, es más, no solo no se ve, no se vive como parcelado, porque él se vive, él es él siendo el otro y el otro es él, sin dejar de ser uno por el otro. O sea, es inexplicable, pero es, ¿no? Y bueno, así, siguiendo por este camino, no sé también cómo andamos de tiempo, Armando. A mí me gustaría, sobre lo que está diciendo Armando y Carlos, me gustaría también decir que el tiempo, ¿no? El tiempo poético es el tiempo cósmico, ¿no? Empezó esta apertura, como decía Carlos, no es que sea parte del cosmos, es el cosmos mismo, tiene que ver también con una forma de un tiempo trascendente, que es el tiempo de la verdadera poesía, que te da esa libertad, que te permite desdoblarte en ese otro tiempo, ¿no? Que no es nada más el tiempo del autor, sino cómo aborda el sentido del tiempo la poesía de Pessoa, porque ahorita que antes de pasar quizá a platicar acerca de tabaquería, quisiera también comentarles que entre sus heterónimos hay el que es futurista, hay el que es pesimista, hay el que es monárquico, es decir, es un viaje por todos los tiempos poéticos, ¿no? Y ese tiempo poético relacionado con el tiempo de Oriente es el tiempo sagrado, es el tiempo cósmico. Yo sí, no sé si por mi pasión a Pessoa, creo que hay un valor de un tiempo sagrado poético que también potencializa la creación en él como poeta, porque no solamente es creador de poesía, es creador de mundos, de universos.
que nos permiten al lector, sobre todo también en la modernidad y en la posmodernidad, conquistar lugares que un poco se fueron perdiendo. Estos lugares en el siglo XX, en la cultura del siglo XX, pues eran lugares como raros, como extraordinarios. Y la verdad que, bueno, yo compartiendo esa revelación que me dio cuando lo estudié en la universidad, para mí Pessoa fue la puerta, esa puerta de la pared sin puerta que me abre a una posibilidad del tiempo más allá del tiempo, que para mí es el tiempo poético, ¿no? Aunque modifique sus estructuras poéticas y que a una les pone puntos y a otras no, según el heterónimo, pero al final lo que unifica esta pluralidad es el tiempo sagrado en la poesía de Pessoa. Nada más quería agregar eso. Bueno, y hablando de tiempo, ¿no? Yo creo que nos queda una participación más a cada uno, ¿no? De más o menos para no, no desbordarnos hacia, ¿no? Ok. Entonces, Bueno, sí. ahí, ¿no? Entonces, bueno, pasemos a tabaquería. Yo me voy a permitir, yo creo que en contra de Mercedes, ver el primer verso el primer párrafo, que dice todo también, ¿no? No soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Fuera de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Ese es Pessoa, sus heterónimos y todo lo demás. ¿Qué quieres comentar, Mercedes? Acerca de todo, de toda la tabaquería. Bueno, aunque yo comentaba muy al principio de la plática que fue el primer verso que me jaló, ¿no? Porque además yo en esa etapa de la juventud estaba totalmente ligada a ese estado, no soy nada, nunca seré nada, pero sin embargo, y creo que todavía hasta hoy, o sea, de joven y también de vieja, sigo instalada en ese primer verso que me abrió la puerta. Justamente fue tabaquería lo que a mí me introdujo a Fernando Pessoa, y este verso es contundente, ¿no? Y eso a mí me hace pensar rápidamente, ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero sí me hace pensar, y es algo en lo que yo coincido con el poeta, que el mundo, lo que entendemos como el mundo, es demasiado limitado, es contingente. El mundo de verdad es el mundo que habitamos, el mundo de lo posible que habitamos, el otro mundo, y tabaquería todo el tiempo es un recuerdo de eso, una memoria de eso. El mundo que entendemos como el mundo o la realidad es contingente, es un poco limitada, incluso podría decir yo ordinaria, ¿no? Entonces, no soy nada, pero todos los sueños, pues es toda la posibilidad, ¿no? Cuando afuera no encuentras donde que sigue siendo un estado en el que me encuentro, que a veces no me hallo, que digo, pues este no es mi mundo es otro, es mi primera identificación con este poema de la tabaquería, que insisto que es importante, me recuerda un poco a Heráclito, que es inspirado a través de que en la ventana veía cómo se hacía el mundo en la tabaquería, que también para mí, pues fumadora, ¿no? Representa toda la cosmovisión del mundo que al menos yo, como lectora de Pessoa, habito, ¿no? Si quisiera. Ahora, yo sobre tabaquería pienso en otros, ¿no? En lo del gallinero, pienso pues en la pared, en estar parado frente a una pared sin puerta, ¿no? Todo ese canto, esa voz que para mí es música pura que hay en tabaquería, con este desánimo, con este pesimismo. Digo, ahorita no sé si Armando quiera decir algo, pero quiero buscar exactamente el que digo, que es el gallinero. Todo el mundo se vive en un gallinero, que me parece de un nivel, déjenme encontrarlo, que lo tengo acá. A ver, Armando, ¿tú mientras no quieres decir algo? Pues fíjense que una de las cosas que me impresionó de tabaquería, porque además es una característica recurrente en Pessoa, es esta como apercepción que él tiene del proceso artístico y del poeta. Es decir,
cuando uno lee a otros poetas, cuando uno está leyendo a otros personajes, te asombra su intuición, te asombra en Borges, ¿no? De repente esa mirada enciclopédica, sabia, ¿no? A ese Funes intelectual, poeta de Borges, ¿no? Así, y nos deja atónitos, ¿no? Con estas conexiones que logra hacer en vastos periodos de tiempo, estas metáforas iguales, sorprendentes también, ¿no? Pero cuando lees a Pessoa, descubres un dispositivo rarísimo que no es tan fácil encontrar en los poetas. Descubres a alguien que cuando escribe se apercibe a sí mismo en ese proceso de escribir y que habla aún de ese mismo proceso y lo vuelve poético a su vez ese proceso. Es decir, es alguien que como dice, el poeta es un fingidor. Es hijo de tu pinche, ¿no? Entonces, no, o sea, no, cabrón, dices, este hombre te lleva a esa zona como sublime, pero para mostrarte una especie de desencanto, una especie de fractura, una especie de trampa, una especie, como si este hombre fuera como de esos magos que te va a enseñar todos los trucos que tiene y te los va a mostrar así en la cara, mira, ¿no? Lo que es lo que hay también en la palabra, ¿no? Sí, en la palabra hay mucho de revelación, pero también mucho con lo que puedes instalar, ¿no? El artificio, ¿no? Y que de eso haga poesía, o sea, porque no es alguien que diga, bueno, pues ya me descubrieron los trucos, cierro el changarro y me voy, ¿no? Porque el pinche poeta es un fingidor, pero no, voy a hacer poesía desde allí. Y te voy a enseñar el mundo desde ese lugar en el que hay una especie de fracaso, una especie de disrupción, una especie de fractura. Y de ahí voy a quedarme, te la voy a mostrar y te voy a enseñar que aún en ese lugar sórdido, terrible, no reconocido por todo el mundo que idealiza cabroncísimo a veces esto, también hay poesía. También desde allí, desde la sombra, desde la oscuridad, desde la perplejidad, desde el escepticismo, se puede hacer poesía. O sea, la poesía no solamente es, como a veces lo podemos ver en otros poetas, ¿no? Como quedarte atónito, embelesado, como en un acto casi religioso, de adoración, no, aquí es un acto de perplejidad, ¿no? La poesía es la zona donde nacen las preguntas, no las respuestas, ¿no? Es como una efervescencia terrible de posibilidades y de caminos sin salida, dice, sin puerta, ¿no? Esto parte con, ¿no? Pero también algo que en tabaquería me fascina es esta inversión o este juego constante donde juegas con la irrealidad y lo real y lo irreal. En el sentido de, dice, lo real afuera y lo real adentro, el sueño como lo real dentro de mí, ¿no? Y la realidad. Estos juegos metafísicos, ¿no? Donde el dentro y el fuera, ¿no? Pasan, ¿no? Por este filtro poético y él descubre así como cuando entra el humo, ¿no? Ese humo metafísico, ese humo inacible, entra y sale por la materia, ¿no? Y conecta, ¿no? En una primera bocanada de cigarro, ¿no? Pues así, ¿no? Igual, ¿no? Esta intuición o esta provocación, este enigma del come chocolate, ¿no? Come chocolate, muchacha, ¿no? No hay más metafísica en el mundo que comer chocolate, ¿no? Entonces, es lo que yo pudiera decirles, ¿no? Me fascina a mí en este poema y en muchos otros de él, esta percepción, esta desnudez, ¿no? Con la que a veces Pessoa muestra las cosas, ¿no? Tan descarnadamente, tan brutalmente poniéndote las cosas ahí sin fingimientos. Curioso, ¿no? Que desde la heteronimia justamente se puede hablar así de las cosas, ¿no? Uh-huh. No sé, ¿Qué decía sobre el gallinero? El poema del gallinero. Ya lo tengo aquí, dice: pero soy y seré siempre el de la bardilla, aunque no viva en ella. Seré siempre el que no nació para eso,
seré siempre solo el que tenía algunas cualidades. Seré siempre el que aguardó que le abrieran la puerta frente a un muro que no tenía puerta. El que cantó el cántico del infinito en un gallinero. El que oyó la voz de Dios en un pozo cegado. Ay, no. No, Se me está enchinando la piel, la verdad, me parece de lo más grande que se ha escrito en todos los tiempos. bueno, yo para terminar ya con esto, voy a leer un fragmento de Tabaquería, que no solo me lo apropié, sino que lo robé porque lo siento mío. Y dice, viví, estudié, amé y hasta creí. Y hoy no hay mendigo al cual no envidie solo porque no es yo. Me miro a cada uno de los andrajos y las llagas y la mentira y pienso, quizá nunca hayas vivido, ni estudiado, ni amado, ni creído. Porque es posible hacer la realidad de todo eso sin hacer nada de eso. Quizás hayas existido apenas como una lagartija a la que cortan el rabo, y el rabo meneándose más acá de la garra. Hice de mí lo que no supe, y lo que podía hacer de mí no lo hice. El disfraz que me puse estaba equivocado. Pronto me tomaron por quien no era, y por no desmentirlo, me perdí. Cuando quise quitarme la máscara, estaba pegada a la cara. Cuando la quité y me miré al espejo, ya había envejecido. Estaba borracho. No sabía llevar el disfraz que no me había quitado. Arrojé la máscara y dormí en el guardarropa, como un perro que la gerencia tolera porque es inofensivo. Y voy a escribir esta historia para probar que soy sublime. Pues voy a despedirme, o sea, eso me gustaría que durara el doble porque ha estado muy rico, pero ya tenemos que terminar precisamente por culpa del auditorio, porque si no, luego no nos ven y nos oyen porque está muy largo. Entonces, otra vez, buenas tardes, noches, días y lo demás. Nos vemos entonces en el siguiente Café con Piquete y ojalá que más que les haya gustado hayan podido absorber algo de la grandeza de este poeta en las palabras de Armando y sobre todo en todo el conocimiento que tiene Mercedes Espinaza y que nos ha dado con todo cariño y con todo gusto. Muchas gracias. Sí, gracias a Mercedes por la pasión. No, gracias por invitarme.